Muy buenos días, tarde, noches, aprendices, ¿cómo están? Un cordial saludo para todos ustedes. Quien les habla, su instructor técnico, Ramiro Alfonso Chole Redondo. Y hoy estoy haciendo este video para mostrarle una herramienta que yo sé que les va a gustar mucho, ya que es muy didáctica y fue elaborado nada más y nada menos por un banco en nuestro país. Como sabrán, dentro de lo que son las operaciones de comercio exterior, existen varios agentes que intervienen en dicho proceso. Por ende, los bancos, no, los bancos o las entidades financieras hacen parte de todo ese proceso para traer una carga desde un país a otro, si hablamos de una exportación o si enviamos productos elaborados aquí en Colombia para otros países, si hablamos de exportación. Entonces, obviamente los bancos intervienen, son unos agentes porque a través de ellos se canalizan los pagos que nos hacen desde el exterior o nosotros desde Colombia hacia el exterior. Para esto he tomado la herramienta que diseñó Bancolombia y les voy a solicitar que desde su navegador vayan y digiten www.bancolombia.com. En ese momento se les abrirá este banner donde en la esquina superior izquierda hay varias opciones. Le vamos a dar clic donde dice negocios. Allí a su vez también tenemos varias opciones en esta parte y le damos clic en comercio internacional. Como verán, les va a aparecer ¿qué quiero hacer? ¿Quiero importar o quiero exportar? Entonces vamos a comenzar este primer video para mostrarle qué ayudas nos muestra Bancolombia para modo de que tengamos información acerca de cómo importar. Me parece excelente estrategia de este banco. ¿Por qué? Porque lo que quieren es captar clientes y qué mejor forma de captar clientes que ayudando a las personas en sus requerimientos en todo el proceso para importar. Entonces le vamos a dar clic en importar. Quiero importar y me abre otra ventana y me muestra lo siguiente. Como se pueden dar cuenta, aquí hay una gráfica que va de izquierda a derecha, donde me va mostrando unos paso a paso, como por ejemplo, estudia el mercado, qué necesitas para importar, analiza proveedores, gestión logística internacional de FI, financia y paga, haz tu proceso aduanero, interesantísimo esta parte, y por último, legaliza tus divisas. Entonces, vamos a darle aquí, vamos a comenzar con el primer paso que es estudiar el mercado. Recuerden que siempre cuando nosotros vamos a importar o exportar, tenemos que iniciar con un estudio de mercado. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué estudio yo o qué información voy a adquirir haciendo un estudio de mercado? Entonces, lo primero que tengo que verificar es, identifico la posición arancelaria para importar. Ya en otras sesiones hemos dado cómo se utiliza la nomenclatura arancelaria, específicamente el sistema armonizado, que es el que se utiliza a través de los países que hacen parte de la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, el primer paso es identificar la posición arancelaria. También tengo que mirar algunos indicadores y cifras y datos para el país que voy a importar, porque acuérdense que a través del estudio de mercado yo detecto los posibles proveedores del producto que yo estoy buscando y que deseo traer al país. Entonces también en ese estudio de mercado vamos a mirar competencia, vamos a comparar precios, vamos a tener o a adquirir toda la información necesaria para tomar una decisión que al final van a ser quiénes van a ser mis proveedores y aparte cuáles van a ser los costos que yo voy a incurrir. Entonces, esta guía que nos brinda Bancolombia nos dice que lo primero le voy a dar clic aquí en estudia el mercado, inicia aquí estudia el mercado. Entonces le doy clic allí y miren lo que sucede. Él automáticamente viene y me dice, estudia el mercado para importar. ¿Qué debes tener en cuenta en un estudio de mercado para realizar importaciones? Esa es la pregunta que nos hacen. Nos vamos hacia abajo
Y dice aquí, dice, conoce la posición arancelaria, los países y las empresas que exportan internacionalmente el producto de interés. Entonces, con esta herramienta vamos a aprender a conocer la partida arancelaria del producto que quieres importar, cuáles son los países que están exportando el producto que necesitas y conocer las empresas con ofertas comerciales más competitivas. Le vamos a dar clic aquí donde dice haz tu consulta y aquí me muestra unas opciones. Le voy a dar empezar, se desplaza hacia abajo, entonces me dice cuéntanos en qué estás interesado. Vamos a suponer que yo estoy interesado en importar, automáticamente miren que él actualiza. La partida arancelaria es el código que identifica una mercancía o producto por número y descripción a nivel mundial. Entonces, paso a la siguiente pregunta. ¿Conoces la partida arancelaria del producto que te interesa importar? Le voy a decir que no, por ejemplo. Entonces, si no la conoces, escribe el nombre del producto. Ojo, al escribir el nombre del producto, fácilmente él me va a dar opciones, ¿no? Me va a dar opciones de cuáles son las subpartidas. Simultáneamente para esto voy a solicitarles que vayan entrando a la DIAN para verificar, para ir constatando si lo que nos dice la herramienta que nos muestra Bancolombia realmente sí, está en lo cierto o no. Entonces nos vamos hacia abajo, donde dice consulta arancel, y aquí le vamos a dar estructura, nomenclatura arancelaria. Listo, estamos listos ahí. Entonces vamos a decirle, ¿qué producto vamos a importar? Vamos a darle mango. Ojo, automáticamente él aquí, mira, me despliega unas opciones y me dice que las guayabas, mangos y mangostanes frescos o secos. Me está diciendo que la subpartida arancelaria es la 08, o sea, capítulo 8, partida 4, o sea, 08, 04, 50, 0000. Ahí ya yo tengo una guía muy importante y es que está en el capítulo 8 y puedo buscar en el arancel de aduana. ¿Qué otras opciones me dicen? Mangos preparados o conservados de otra forma. Yo estoy, voy a importar mangos frescos de otro país, frescos, o sea, la fruta fresca. Aquí me dice manzanas, ciruelas, mango, incluso mezclados entre sí, preparados o conservados. Entonces, yo tengo que buscar aquí, ya tengo varias opciones y aquí me voy a decir, aquí hay una descripción del texto de la subpartida que tiene mayor analogía con lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, guayabas, mangos y mangostanes frescos o secos. Fácilmente esto yo le puedo dar clic allí y allí él me va diciendo, la partida arancelaria que buscas no se encuentra, es posible que el producto que buscas sea muy específico. Haz la solicitud de esta partida ante la DIAN, accede aquí. Este acceso me va a permitir ir a dónde? Directamente acá. Entonces, vamos a darle por texto para ver si la herramienta de la DIAN me lo reconoce. Entonces voy a decirle mango, a veces esto no funciona, jóvenes, y le voy a decir buscar. Miren que aquí automáticamente sí funcionó y me dice que hay otras opciones, ¿no? Ahí está, la 0811 9091 mango manguífera. Vamos a darle clic aquí para ver. Entonces aquí observamos. Si yo miro el texto que me dice acá, la subpartida, frutos y frutas comestibles, cortezas de agrio, cítricos, melones, sandía, frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua al vapor, congelados incluso con adición de azúcar, endulcorantes. Aquí esto puede ser una clasificación que yo le puedo dar al mango, pero yo quiero consultar principalmente la que me está dando aquí Bancolombia. Ella me recomendó que era la 08, 04, 50, 0000. Entonces me voy al arancel, a la estructura del arancel, le voy a decir sesión, aquí sería sesión 2 porque la sesión 2 hace referencia a los productos del reino vegetal, el mango es un producto del reino vegetal. El capítulo 8, frutas y frutos comestibles, cortezas, agrios, cítricos, melones o sandías. Entonces, le voy a dar clic aquí donde habla de fruta, porque el mango es una fruta. Y aquí comienzo a leer los textos de las partidas.
0,1 habla de coco, nueces, no. 0,8 habla de más frutos de cáscara, fresco, seco, incluso cáscaras y mondados, no. 0,803 bananos incluidos plátanos, no. 0,804 dátiles, higos, piñas, aguacates o paltas, guayabas, mangos y mangostanes frescos. Epa. Aquí también habla de la 08, que fue la que me recomendó esta herramienta, la 0811, pero si yo voy a traer mango fresco, miren las descripciones. En la 011 me dice frutas y otros frutos 5-0 cocidos en vapor o vapor congelado. Esto, el texto no me está describiendo, no tiene mayor analogía que el 0804. Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes frescos o secos. Entonces le voy a dar clic aquí a esta partida. Y aquí me dice la subpartida 080450, guayabas y mangos. Le doy clic aquí a las guayabas y mangos y miren lo que sucede. Aquí ya se está viendo desdoblamiento porque pasamos de una subpartida de primer nivel a 2 niveles. Y eso lo podemos saber en los guiones, ¿no? Guayabas, mango, le doy clic aquí en mango para que me bote la subpartida nacional. Mangos y mangostanes. Esta es la subpartida como tal. Entonces sería la 08045020. Comparemos con la que está allá. Y no, no, no aparece, no concuerda, ¿no? Con esto. Porque si yo me voy a 080450, vamos a irnos 5000, este ya es una actualización que tiene el arancel de aduanas. Entonces aquí ya se distancia de lo que dice la herramienta de Bancolombia. Entonces hay que estar muy pendientes con esto y miren que aquí realmente la clasificación viene siendo esta, 08, 04, 50, 20, 00. Si yo le doy clic al perfil del mango me está diciendo que si yo pienso importar, paga el 15, aparte de eso, está excluido del IVA. Me dice, perdón, del IVA, si no tuviera excluido del IVA, sí, está excluido del IVA, gravamen de acuerdo, miren que aquí aparece dependiendo del país de donde venga y si tengo acuerdos comerciales, lógicamente lo voy a traer. El régimen de comercio es de libre importación, el índice alfabético arancelario, mangos frescos, mangostanes frescos, aquí mango fresco, aquí habla de la norma. Documentos soporte, me dicen que tengo que tener dos documentos que tengo que tramitarlo en dos entidades diferentes. Tengo que tramitar un requisito fitosanitario de importación que se tramita en el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, y un visto bueno porque es un producto de consumo humano a través del INVIMA, que es Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. A su vez, también me está diciendo ya que la descripción de la mercancía tengo que definir y describir muy bien esa mercancía con todas estas descripciones que aparecen acá. Esto lo hago como complemento de la herramienta que ya nosotros tenemos acá. Entonces, ¿qué información? Cuando yo les doy esta información y que me está ayudando para el estudio de mercado, esta herramienta me dice que etapas de estudio, de estudio del mercado para importar. Entonces, aquí fácilmente me dice la posición arancelaria para importar, pero a su vez yo le puedo dar clic aquí en el segundo, clic aquí, y me va a botar unos indicadores por países, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué información me brinda esta herramienta? Me dice que conoce los países con mayor relevancia para hacer negocios de importación en China. Entonces, aquí me está diciendo, y aquí ya me está diciendo que China, Estados Unidos, México y Brasil, aparte de eso me está diciendo que la importación es de Alemania, ver indicadores por cada uno, o sea, ese estudio de mercado fácilmente me está abriendo las perspectivas para modo de que yo pueda enviar o tener esos mercados como mercados objetivos. ¿Sí lo ven? Es importantísimo esta herramienta. Aparte de eso, ¿qué otra información me bota? Me bota aquí que las cámaras de comercio binacionales también se convierten en unas instituciones que apoyan todo lo que es la parte de comercio internacional. O sea, estas cámaras promueven los negocios, exploran nichos de mercado en los que existen oportunidades para los productos nacionales,
Y aparte de eso, generan espacios para hacer negocios con esos futuros clientes potenciales. Aparte de eso, pues también apoyan en la organización de conferencias, ruedas de negocio o misiones comerciales en donde los interesados pueden ampliar su conocimiento o encontrar oportunidades comerciales. Esto es sumamente importante. Si quieren ver la lista de principales cámaras binacionales, ahí le pueden dar clic y pueden tener más información sobre esto. Lo vamos a otra parte aquí, donde dice ferias internacionales y oportunidades para importadores. Aquí vamos a encontrar, pues, cuáles son las ferias para tu negocio. Conoce las ferias, le doy clic acá. Entonces, si mi negocio es del sector alimenticio, va a haber una el próximo año en Barcelona. Para la construcción y decoración en el mes de septiembre de este año va a haber otra, en la agrícola en el 2024. Y miren que aquí hay muchas ferias a nivel internacional, muy interesantes, en la parte de pastelería y panadería. Bueno, ya pasó, fue en el mes de julio. En Cine Australia se va a realizar una en el sector de los cosméticos, productos cosméticos y de belleza en el mes de agosto de este año. En el sector de los cosméticos también ya se realizó una en Estambul. O sea, esta información aquí nosotros nos sirve como importadores, pues si tenemos los recursos y queremos participar en dichas ferias, acuérdense que estas ferias no son un gasto, esto es una inversión para que usted pueda llevar sus productos y ofrecerlos a clientes de otras geografías, ¿no? Es bueno que participen los futuros importadores o exportadores, a modo que hagan conocer su empresa como tal. Entonces, aquí, estas son herramientas con que se cuentan. Por ejemplo, aquí usted puede darle los sectores de comercio, usted ubica los sectores a nivel comercial y también puede darle por países, ¿no? Aquí le da clic aquí y aquí aparecen los países donde se van a realizar algunas ferias. Esta guía, pues, sumamente importante, tiene información relevante para todos. Entonces, por eso me vi pertinente mostrársela a ustedes. Yo creo que ya ustedes han utilizado esta guía porque en las guías de aprendizaje creo que la están recomendando. Entonces, esto en cuanto a lo que es, le doy clic nuevamente en estudio de mercado. Miren aquí, aparte de eso, pues puedo darle aquí en acuerdos comerciales para potenciar importación. Entonces me va a mostrar todos los acuerdos que tiene Colombia. Acuerdos comerciales con Colombia. Entonces aquí, ¿qué son los acuerdos comerciales? ¿Qué beneficios? Entonces conoce los acuerdos. Y aquí en la parte de abajo aparece México, Colombia, Colombia, El Salvador, Honduras. Si mi mercado objetivo está para esos países, miren que aquí ustedes pueden tener información de los acuerdos comerciales que tiene Colombia. Colombia tiene muchos acuerdos, realmente Colombia ha abierto mucho mercado, eh, ha abierto demasiado mercado para que los importadores colombianos o exportadores aprovechen esa gran oportunidad. CARICOM, Caribbean Community, más que todo se dice la Comunidad del Caribe, Centroamérica, la CAN, Mercosur y la CAN, y Colombia, Perú y la Unión Europea. Realmente es sumamente importante esta guía y se la recomiendo que la utilicen, aprendices. Vamos a que tengan un espectro mucho más general, dependiendo de las funciones que ustedes vayan a desempeñar en una empresa. Entonces, esto es lo que brinda esta sesión de estudio de mercado, estudia el mercado, y nos vamos a pasar para qué necesitas para importar. Le doy clic aquí, entonces le digo aquí inicia lo que necesitas para importar. Aquí dice, ¿qué se necesita para importar? Entonces, bajamos, ya conocemos la posición arancelaria, entonces en estos momentos me muestra el régimen de importaciones. Según la legislación aduanera colombiana, existen diferentes modalidades de importación. Entonces aquí quieres saber la modalidad que funciona mejor para tu negocio. Entonces vamos a darle clic en dice, conoce todas las modalidades. Y aquí aparece. Aquí aparece qué es una exportación, cuáles son las modalidades, para qué sirven y todo eso. Entonces vamos a identificar la modalidad para tu negocio. Entonces aquí aparece, en total son 13 modalidades para que usted pueda importar en Colombia.
Y le da clic, por ejemplo, comenzamos con la importación ordinaria, que es la importación ordinaria, aquí se la define. Esta modalidad de mercancías ingresan al territorio nacional, pero para quedarse definitivamente en el territorio. Esta mercancía queda en libre disposición. Usted puede darle siguiente y se va a la parte, a la otra modalidad de importación. Importación temporal para perfeccionamiento activo con bienes de capital. Pues en esta modalidad se utiliza aquellas empresas que importan maquinaria y equipos hasta por 6 meses prorrogables y si vienen los tributos aduaneros eh, se someten a reparación o acondicionamiento para su posterior reexportación. O sea, son productos que yo importé y que voy a hacerle un mantenimiento porque la empresa que lo creó está aquí en Colombia, entonces me lo regresan por garantía, yo le hago mantenimiento, son 6 meses prorrogables por los mismos 6 meses más y se le hace una reparación o acondicionamiento para después reexportarlo, para devolverlo o reexportarlo. Importación temporal para Plan Vallejo, este es un instrumento que se utilizó muchos años para incentivar a las empresas nacionales o internacionales que utilizan equipos importados de capital, maquinaria para su operación, para, por ejemplo, las empresas mineras en Colombia utilizan mucho esta modalidad porque le da muchos beneficios. Entonces, realmente es un instrumento de promoción del comercio, principalmente se hizo para las zonas francas y las sociedades de intermediación aduanera o aquellas empresas que tienen operaciones en el país y que son internacionales, que utilizan equipos de alta tecnología para desarrollar su modelo de negocio, ¿no? Entonces, esta modalidad de importación permite importar temporalmente bienes y se les suspenden los tributos aduaneros siempre que estos sean incorporados a un proceso industrial o tengan como destino la exportación. Pues, por ejemplo, un caso muy específico es la empresa Cerrejón. Acuérdense que la empresa Cerrejón es el dueño de la mina a cielo abierto de carbón más grande de Latinoamérica. Entonces ellos importan todos esos equipos mineros, no pagan tributos, se les suspenden los tributos aduaneros porque esas máquinas van a ser utilizadas para extraer carbón que se encuentra en el subsuelo colombiano. Entonces, esta es una modalidad muy interesante para ese tipo de empresas, ¿no? Importación temporal para procesamiento industrial. Esta modalidad, como se habla de procesamiento industrial y es temporal, entonces aquí lo que hacemos es que se importan temporalmente materia prima o insumos para ser sometidos a transformación, procesamiento o manufactura industrial por parte de industrias reconocidas como usuarios altamente exportadores y la DIAN autoriza para efecto de esto y con base a la cual su disposición queda restringida. O sea, un ejemplo muy claro es empresas que están establecidas dentro de zonas francas, les permiten importar materia prima o insumos para su transformación y procesamiento y posteriormente ese producto va a ser exportado ya sea semi-terminado o terminado. Importación para transformación y ensamble. Aquí pueden ustedes leer muy bien esto. Tráfico postal y envíos urgentes, otra modalidad de importación. Importación de petróleo y combustibles líquidos derivados. Esta con la última, mucho cambio de la legislación aduanera, esta modalidad pues se creó nueva. Importación con franquicia. Esta importación con franquicia, pues, por ejemplo, yo que estoy aquí en una zona de régimen especial, la modalidad de importación que se utiliza aquí en la zona de régimen especial de Maicao, Uribe y Manaure no es una importación ordinaria, sino que se utiliza la importación con franquicia, donde hay una sección de pagos totales de tributos aduaneros. Realmente lo que se paga aquí para ingreso de la carga que viene de otros países a través de la zona son un impuesto de ingresos, ¿no? Importación de cumplimiento de garantía, reimportación en el mismo estado. Por ejemplo, yo, yo fácilmente pude importar una máquina que voy a utilizar en el país y posteriormente vengo y la devuelvo, ¿no? Como arrendamiento financiero. Reimportación para perfeccionamiento pasivo es otra modalidad. Importación temporal para reexportación en el mismo estado. Importación temporal de mercancías en arrendamiento. Y estas son las modalidades que nosotros vamos a encontrar en la legislación aduanera, ¿no?
Es importante que si ustedes van a ser técnicos laborales en operaciones de comercio exterior, sepan cuál es el procedimiento a seguir dependiendo del tipo de modalidad que nos dice el régimen de importación. Entonces, esto es con respecto a las modalidades, ¿no? Pero también tenemos que tener claro es que a partir de eso hay unos agentes que intervienen en todo este proceso. Esta guía nos muestra, aparte de esto, nos dice que aquí también vamos a encontrar unos actores y entidades que hacen parte del proceso de importación. Le doy clic allí y me dice actores que hacen parte del proceso de importación y entidades que pueden asesorar. Quiénes son los actores, quiénes son las entidades. Entonces, aquí, si yo soy un exportador, aquí aparece, es el proveedor que vende una mercancía para ser llevada a otro país. El importador es quien compra una mercancía que de procedencia extranjera y la introduce al territorio aduanero nacional. También vamos a encontrar las agentes de cargas internacionales, que son los encargados de todo el proceso de transporte de carga y mercancía alrededor del mundo. También se le conoce como los ASI o agentes de carga internacional. Vamos a encontrar los puertos o aeropuertos, lugares que son habilitados por las autoridades para hacer este tipo de operaciones. Operadores portuarios prestan los servicios de puertos. Acuérdense que existen diferentes tipos de puertos. Eh, los más importantes son los puertos marítimos. Recordemos que más del 90% de la carga que se mueve a nivel mundial se mueve por los mares, ¿no? Eh, Aquí importantísimas agencias de aduana, que son intermediarios entre la autoridad aduanera y los posibles declarantes, ya sean importadores o exportadores. Vamos a encontrar empresas de transporte interno, vamos a encontrar intermediarios del mercado cambiario o los bancos, como les decía al inicio de este video. Bancolombia se convierte automáticamente en un intermediario del mercado cambiario porque él se canalizan las divisas por concepto de la compra o venta de los bienes a nivel internacional. Vamos a encontrar nada más y nada menos la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la DIAN, que es la autoridad que tiene tres objetivos muy importantes, tres funciones importantes. La DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tiene tres funciones importantes. La función aduanera, la información tributaria y la función cambiaria. Son tres funciones claves que tiene la DIAN: la aduanera, la tributaria y la cambiaria. O sea que la DIAN, estas tres funciones anteriormente existían entidades por cada una de esas funciones, pero se modificó y se creó una sola entidad que se encargue de esas tres funciones. Aparte de eso, tenemos un marco institucional colombiano, que son entidades de carácter nacional que nos ayudan a controlar el ingreso dependiendo del tipo de carga que vaya a ingresar al país y nos sirven como entidades de control. Por ejemplo, tenemos el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que es la entidad que se encarga de hacer el control y revisión de los productos para consumo humano, medicamentos, entre otras cosas. Entonces, eso es importante en INVIMA. El Instituto Colombiano Agropecuario, que es el que se encarga de salvaguardar la sanidad agropecuaria de los productos que se importan o exportan. También vamos a encontrar otras entidades como los diferentes ministerios que se encargan también de establecer o de dar reglamentaciones o permisos previos para la entrada o salida de la mercancía del país. Al finalizar, pues, vamos a encontrar compañías de seguro. Si bien es cierto, en Colombia no es una obligación asegurar la carga, pues nosotros, para salvaguardar de esa carga de cualquier riesgo, es importante que invirtamos en una buena póliza de seguro y dependiendo la cobertura de esa póliza, pues puede ser su costo, ¿no? Después miraremos qué coberturas o qué tipo de póliza podemos encontrar en el mercado. Y por último, vamos a utilizar operadores postales oficial o concesionarios de correos. Eso ya es lo que son paqueterías, tráfico postal o envíos de entrega rápida, como por ejemplo muestras sin valor comercial, que nos ayudan a que nuestros clientes en el extranjero nos puedan mandar muestras para que nosotros conozcamos a profundidad el producto antes de tomar una decisión de adquirirlo. Entonces miren que aquí estos son algunos, ¿no? Faltan otros. Eh, entonces, es importante que tengamos claro que hay agentes que intervienen en todo este proceso, ¿no? Aquí
Ustedes pueden darle a actores que hacen parte del proceso de importación, si le dan clic allí, y entidades que pueden asesorarte en el proceso de importación. Entonces ya vamos a encontrar, como lo había dicho antes, las cámaras de comercio binacionales, las cámaras de comercio aquí en Colombia, agremiaciones comerciales de sectores y sectores económicos, pero Colombia tiene una entidad que se llama, anteriormente se llamaba ProExport, se le cambió el nombre, se llama ProColombia. Es interesante que también consulten en su página ProColombia. Vamos a darle aquí al buscador ProColombia para que me muestre esta página que me parece fenomenal, que se llama ProColombia, viene de promoción a los productos, promoción a las exportaciones colombianas. Entonces miren que aquí también en ProColombia podemos hacer posteriormente un video explicándole qué herramientas me permite a mí ProColombia y que nos van a ayudar como importadores e importadores. Entonces, posteriormente voy a hacer un video de qué herramientas tiene ProColombia para modo de que nosotros podamos, por ejemplo, aquí esto es una parte que se llama la ruta exportadora, enfocándose principalmente en el proceso de exportación, y tienen esta herramienta que es bastante interactiva. Posteriormente vamos a hacer un video explicando esto. Continuamos aquí con la herramienta de Bancolombia. Ok, entonces ya evacuamos el estudio al mercado, qué necesitas para importar. Entonces aquí me da otra opción muy importante que es analiza proveedores. Entonces aquí en analiza proveedores vamos a mirar guía de evaluación de proveedores, verifica tus proveedores, califica proveedores en el listado OCAF, que es el contrato de compraventa internacional para importar, que me parece un tema muy apasionante que ustedes tienen que manejarlo, y qué certificaciones de calidad para importar. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic aquí, donde dice guía para la evaluación de proveedores, entonces aquí me dice, si ya tienes proveedores, analízalos aquí y sabrás cuál es el indicado para el proceso. Me ayuda, o sea, me permite tener una herramienta para modo de yo elegir los posibles proveedores. Recuerden que en el estudio de mercado lo que hago yo es eso, identifico potenciales proveedores, pero para eso tengo que evaluarlos, ¿no? Entonces, hay que utilizar varios criterios para evaluar. Aquí me dice esta herramienta, me muestra de una vez los criterios. Por ejemplo, producto. El proveedor tiene el producto con las características y calidad adecuadas que Dios necesita o que necesita mi empresa. Aquí eso es uno de los aspectos, uno de los criterios para poder evaluar a un buen proveedor. Siguiente criterio, cantidad. No solamente, no solamente necesito que me diga que él sí tiene producto, sino en las cantidades que yo necesito. Porque si yo necesito regularmente qué cantidad, él tiene que asegurarme que él tenga la capacidad de ofertar o de venderme esos productos, porque si no, se me rompe la cadena. El otro criterio, condiciones. Por ejemplo, hace un buen manejo del almacenamiento y transporte, en especial de los productos que son considerados orgánicos o frágiles. Entonces, esto es un criterio de suma importancia. Siguiente, el lugar, pues que ese proveedor me garantiza a mí que la mercancía o la carga llegue en un lugar indicado sin y que no tenga ningún tipo de imprevisto a la hora de enviármela. El siguiente criterio es el tiempo, pues que me cumpla un tiempo indicado. Si él me dice a mí que la carga o la mercancía me llega en 20 días, que me llegue en 20 días para modo de hacer yo mi planeación, y máxime cuando yo soy un fabricante o una empresa manufacturera. El cliente, pues el producto satisface las necesidades objetivo o el público objetivo, eso es importante. Que tiene que haber una relación calidad-precio muy directa, entonces a mayor calidad, pues lógicamente el precio tiende a aumentar. Y y creo que es el último, viene siendo el otro criterio, es el costo, si es rentable para ti. Entonces, sí es importante que el costo, nosotros como compradores siempre necesitamos que los productos sean a mayor calidad, pues mayor precio, pero lo que necesitamos es que esa relación sea indirecta, ¿no? Que ojalá pudiéramos encontrar productos de alta calidad a un costo más accesible. Entonces, miren que eh, esta herramienta me permite hacer una evaluación de los posibles o potenciales proveedores, y ahí me dice hasta una puntuación. Yo le voy a dar aquí, me dice salir el tutorial,
aquí yo puedo darle una ponderación a cada uno de esos criterios que le acabo de explicar, cuáles, si para mí es importante el tiempo, le doy mucho mayor ponderación. Recuerden que esto aquí al final tiene que sumar 100%, entonces yo aquí le voy dando que el producto, para mí en este momento el producto va a ser del 20, la ponderación, la cantidad del 10, las condiciones de entrega también son el 10, el 15, estamos haciendo un ejemplo, el tiempo para mí es sumamente importante, 30, miren que va al 85, el cliente puedo dar aquí el 5% y por último le voy a dar el 10 y miren que aquí automáticamente me suma. Entonces, a la hora de evaluar, a la hora de hacer negociación con los proveedores, yo voy definiendo de 1 a 5 cada uno de los proveedores. Entonces, fácilmente, siendo 4, aquí inmediatamente me va sacando la ponderación y va dando el valor para ir sumando, ¿no? Y aquí me dice el valor total. Entonces, sí, como se pueden dar cuenta, es una herramienta importantísima que lo colocan a su disposición. Entonces aquí le puedo dar el nombre del proveedor. Miren que aquí es interactiva y yo puedo modificar, si puedo evaluar a 3 proveedores simultáneamente y al final que yo diligencie me va a decir quién es el que obtuvo mayor puntuación. Aparte de eso, pues puedo irme aquí haciendo un peso a los criterios, indica los nombres de los proveedores. Miren, aquí me dice el peso ponderado, pero ya se lo había explicado, indica los nombres de los proveedores. Aquí yo puedo darle los nombres de los proveedores y darle un puntaje para cada proveedor. Aquí estoy, ¿no? Entonces ahí es sumamente importante. Esto es con respecto a lo que es la guía para evaluar proveedores, ¿no? A la guía para evaluar proveedores. Posteriormente me dice, verifica tus proveedores, clic aquí, para el proceso de importación. Entonces, aquí, ¿qué aspectos debes verificar de tus proveedores? Por ejemplo, datos del país. Aquí, estos datos del país. Hoja de vida, por ejemplo, en el dato del país, la moneda de negociación, calidad del país, ahí miramos algunos indicadores económicos como el PIB, el riesgo, el IPC, qué idioma o cultura se habla en ese país, la normativa aduanera y cambiaria, qué entes de control vamos a encontrar y si existen cámaras de comercio allá. Entonces aquí yo puedo descargar, le doy clic aquí, le doy botón derecho del mouse, le digo abrir y él me va a descargar una información que está en PDF y esa información, listados, dice listado de países con los que no pueden negociar. Miren que hay una vez, países con los que no pueden negociar los bancos en Colombia y aquí están. Y miren quiénes aparecen y también le va dando, dependiendo la calificación del riesgo, me va diciendo, por ejemplo, Cuba, Irak, Corea, Sudán, Siria, Afganistán, Bahamas. O sea, aquí ya me está dando un listado y después me dice de todos los países, me está diciendo que el resto son riesgos muy, muy bajos, ¿no? Aquí me está diciendo todo eso. Esto es un archivo que lo pueden descargar, es un PDF que lo pueden descargar aquí en esta parte. La hoja de vida que voy a mirar ahí, por ejemplo, yo tengo que investigar, a la hora de hacer análisis de proveedores, yo puedo analizar cuál es la trayectoria de mercado, si es una empresa que ya tiene mucha experiencia en el sector o no, qué certificaciones o acreditaciones, por ejemplo, aquí ellos pueden mostrarnos que tienen certificaciones de calidad a nivel internacional y que eso también avala y muestra una mejor imagen de la empresa. Puedo mirar también cuáles son los clientes que tiene esa empresa y sus opiniones o comentarios frente a los productos o servicios que ellos tienen. En la seriedad de las ofertas, obviamente pues que no sea a la hora que hacer una oferta, pues que no sean cambiantes y que siempre se mantengan, ¿no? Y el listado de la oferta. Esto lo vamos a ver aquí en la tercera parte que es valida tus proveedores en el listado de la oferta. Le doy clic aquí con la lista Clinton, ¿no? Entonces aquí dice qué es la OFAC y de qué se trata el listado OFAC. La OFAC es el listado oficialmente llamado Specially Designed Narcotic
Trafficker o DSDT list, o sea, la lista Clinton, ¿no? La OFAC en inglés es una Office of Foreign Assets Control, que viene siendo, es un instrumento de consulta de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, es para evitar que hay empresas que están reseñadas por el gobierno americano, más que todo por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para verificar que las empresas y personas con las que se hace negocio no estén relacionadas con actividades ilícitas de dineros provenientes del narcotráfico, del terrorismo o del lavado de activos. Entonces, eh, si vas a hacer operaciones con ellos, obviamente pues hay que validar toda esta información. Entonces, aquí valida que la empresa o entidad o persona que se vayan a hacer tu pues no estén incluidas en esta lista. Recuerden que la lista Clinton prohíbe a las empresas hacer negocio con ese tipo de empresas. Más que todo es una herramienta de alerta para modo de que no vayamos a tener problemas a futuro o vayamos a estar involucrados en problemas de narcotráfico, de terrorismo o de lavado de activos. Posteriormente, vamos a mirar el contrato de compraventa internacional para importar. Le damos clic aquí. En el comercio exterior, en el comercio internacional, pues se nacen muchos contratos. Uno de los principales es el contrato de compraventa internacional. Posteriormente, cuando ya yo elegí a mis proveedores a nivel internacional, obviamente pues tengo que garantizar de que se establezca una relación estratégica, una relación de negocios entre ellos. Cuando hablamos de contrato es que ellos se obligan, es una obligación bilateral donde cada una de las partes se obliga con unas funciones o unas exigencias bastante definidas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el contrato de compraventa? Es un documento que soporta la negociación en virtud de dos partes en las que se obliga a proveer una cosa y la otra a pagar por ella, ¿no? Entonces, ¿qué debemos nosotros saber sobre el contrato que dice las partes del contrato? Por ejemplo, ese contrato a la hora de redactarse, ustedes pueden tener acceso a contratos elaborados, pero ese contrato tiene unas cláusulas muy específicas. Por ejemplo, cuál es la cosa, las capacidades de las partes, la voluntad, el precio, se tiene que definir en ese contrato. Entonces, eh, ese contrato, pues aquí dice una nota que no necesariamente tiene que celebrarse por escrito y ni estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá aprobarse con cualquier medio, incluso por testigos, y se transferirá en el documento de surtir efecto la aceptación de la oferta. O sea que no necesariamente tienes que hacer ese documento fácilmente con una videoconferencia que quede grabada. Lo que pasa es que siempre yo les recomendaría que el papel habla, ¿no? Porque el problema es que cuando uno hace una negociación verbal, necesita tener testigos y tiene que tener actos probatorios para verificar si existe o no ese contrato o ese acuerdo, ¿no? Entonces, el contrato, ¿qué se necesita saber? Pues obviamente aquí vamos a encontrar una información, cuáles son las obligaciones del comprador. Aquí dice las obligaciones, aquí pueden leerlo, y las obligaciones del vendedor, ¿no? Se recomienda que se lean esto porque esto es de suma importancia para todos ustedes. Posteriormente pasamos a las certificaciones de calidad para importación como una información complementaria. Aquí esta guía nos muestra por qué son importantes estas certificaciones. Pues hay unas certificaciones que son obligatorias y voluntarias. Aquí ustedes, lo que sí yo les digo que a nivel internacional habla muy bien cuando una empresa está certificada o acreditada, ¿no? En esta guía nosotros podemos encontrar certificaciones más comunes en las empresas colombianas. O sea, nos vamos hacia abajo, le damos clic y aquí aparece la HACCP, Análisis de Riesgo y Control de Puntos Críticos, el ISO 9000, que es el Sistema de Gestión de Calidad, certificación de producto, la certificación global, que es la GAP, certificación que es voluntaria, el Fair Trading, que es certificación voluntaria, certificación de Rainforest, que es de la red de agricultura sostenible. Está la certificación ISO 14000, certificación IFS Food, la UTC CAPE, las buenas prácticas de manufactura, la OSHA 18000,
las buenas prácticas agrícolas, certificación orgánica o ecológica, el BAS, el Business Anti-Smuggling Coalition, y tenemos el RAP, que, es 12 que son los 12 principios Worldwide Responsible Apparel Production. Entonces, estas son certificaciones que son voluntarias muchas y otras que son obligatorias, como por ejemplo, tenemos por ejemplo aquí pues, sabemos bien, perdón, esta no era, tenemos la BATS aquí, buenas prácticas, buena factura. Aquí aparece la descripción de cada una de ellas, como se pueden dar cuenta, que son, es importante que ustedes las tengan en cuenta, ¿no? Muy bien. Esto es la tercera parte de esta guía, que habla de la parte de analiza proveedores. Ahora vamos a entrar a otra mucho más apasionante, que viene siendo la gestión logística internacional de la DFI. Aquí ustedes van a encontrar la cadena logística internacional en importaciones, van a encontrar transporte de carga para importaciones, cómo se evalúan los operadores logísticos, asegura la carga que vas a importar y por último la normativa que rige el transporte internacional. Vamos a comenzar aquí con esta, vamos a dar clic acá y nos vamos a iniciar aquí la gestión logística, ¿no? Ok, aquí tenemos una gráfica, nos muestra una gráfica de una cadena logística internacional en las importaciones, ¿no? Tenemos el país de origen, tenemos el tránsito y tenemos país de destino. Si nosotros nos desplazamos hacia abajo, vamos a encontrar una parte que dice cuál es el proceso de transporte de carga en las importaciones, evaluar los proveedores, aquí está lo que yo les había dicho antes. En este proceso, pues vamos a darle clic aquí donde dice conoce por qué, cómo conoce por qué, entonces me lleva a esa parte. Cadena logística, qué es la cadena logística y cuáles son sus funciones, vamos a conocerla. Entonces aquí vamos a encontrar el país de origen, aquí está la imagen que yo les decía. La cadena logística internacional, de comercio internacional, país de origen, aquí nos describen cuáles son los agentes que intervienen en el país de origen, cuáles son los que intervienen en el tránsito y cuáles son los que intervienen en el país de destino. ¿Cuáles son las ventajas? Aquí nos dice las ventajas de la cadena logística, ayuda a la optimización de recursos, organiza y mejora los procesos, entre otros. Actores de la cadena, funciones, el importador, aquí me dice, de acuerdo con el término de un Incoterm, gestiona con tu operador logístico. Es interesante todo esto, el exportador, cuáles son las funciones del exportador, lo que hacen los operadores logísticos, los operadores de carga, lo que hacen las agencias de aduana, entre otras. Me hace una pregunta también, ¿quieres conocer los trámites y documentos para el proceso de comercio internacional? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a dar trámites y documentos. Y esto me muestra, miren que me muestra esto como especie de un PDF, entonces los trámites de comercio, los trámites y documentos de comercio internacional para importar, aquí dice, conoce la ABC del decreto 1165, ojo, el 1165 es el decreto que es el estatuto aduanero, en la cual se establecen los diferentes regímenes aduaneros en Colombia, ¿no? Entonces también me dice que hay que conocer el ABC de 1165, o sea que hay que leerlo muy bien. Aparte de eso, en el segundo inciso me dice que tienes que registrarte como usuario aduanero permanente ante la Dirección de Impuestos Nacionales, haz tus trámites en la ventanilla única de comercio exterior, que es la UCE. Ya los procesos no se están haciendo manuales, sino a través de la ventanilla única. Todo se tramita a través de la ventanilla única del comercio exterior y puedes gestionar permisos de visto nuevo para tu proceso ya con las entidades que te dicen que tienes que utilizar. Conoce las reglas de criterio para certificación de origen y aquí van a encontrar ese material, son 11 páginas, donde a través de esa nueva legislación vamos a encontrar unos nuevos agentes, como por ejemplo operadores económicos autorizados, lo que se llaman los OEA, que son los riesgos bajos, significa que actores son muy confiables.
Y, y los siguientes pues pueden ser otras empresas que no hacen operaciones constantemente, sino que este estatus de operador económico autorizado pues son empresas que hacen muchas operaciones en el país de importación y exportación y que reúnen unos requisitos para un tratamiento especial de parte de la autoridad aduanera. Entonces, las autoridades de comercio exterior, pues aquí vamos a encontrar operaciones de comercio exterior. Se mantiene una estructura del anterior procedimiento aduanero, que es el 2685, pero que viene y actualiza acorde a las nuevas tendencias a nivel internacional, ¿no? Entonces, aquí nos hace un resumen de lo que es los regímenes aduaneros en Colombia. Eh, Entonces nos dice que el arribo de la carga al lugar habilitado, la necesidad de llenar el manifiesto de carga, la transmisión y entrega de los documentos de viaje, el aviso o de finalización del descargue, todo eso se tiene que tramitar a través de la búsqueda y miren que eso es un paso a paso, el descargue de la mercancía, el reconocimiento de la carga, el depósito de la mercancía, el ingreso a la mercancía a un depósito zona franca, y ahí comienza a hacerse todo el trámite porque interviene la agencia de aduana para hacer el proceso de declaración de la importación. Entonces, cada uno de estos puntos se convierten en una temática relevante para ustedes y obviamente pues es importante esta guía. Esta guía me parece muy buena porque los va a llevar a ustedes a entender más que todo el proceso, ya sea de importación o de exportación. Y miren que este formulario está en PDF, esto se puede descargar, normalmente ustedes lo pueden descargar. Eh, yo me voy a regresar aquí, donde estaba. Aquí hablo, por ejemplo, de otro tema que es el contrato de compra-venta, que ya lo habíamos tocado. Eh, Le voy a dar botón derecho del mouse para que me lo abra en otra ventanita y me habla del contrato de compra-venta internacional. Aquí va a ver, creo que ya lo habíamos tratado, sí, ya esto lo habíamos tratado, entonces eh, aquí aparece también, conoce cómo hacer el proceso aduanero de importación, súper importante. Entonces, ¿qué consiste el proceso aduanero de importación? Miren, conoce el proceso. Y aquí están, por ejemplo, importaciones en Colombia. Ten en cuenta, aquí dan unos tips de suma importancia. Ten en cuenta que algunos de los trámites deben realizarse de manera previa a la llegada de la mercancía. Para hacer importación en Colombia es recomendable que cuentes con una agencia de aduana que gestione todas las fases ante la autoridad aduanera y te facilite el proceso. O sea, según la legislación habla de que después que la carga o de la mercancía tenga un valor de más de $1000, estás obligado a a utilizar una agencia de aduana, ¿no? Identifica el puerto, aeropuerto, zona de frontera cuando llegada de la mercancía. Y recuerda que las importaciones, a diferencia de las exportaciones, generan tributos aduaneros y arancel y IVA, ¿no? ¿Esto dónde lo encuentro? Ya saben muy bien que lo encontramos en el arancel de aduana. Entonces, también hay que legalizar las divisas, otros costos de la operación. Aquí me dice que cuando ya llega la carga a un puerto, pues hay que pagar, hay unos costos adicionales que es movilización, apertura, vaciado del contenedor, llenado del contenedor, cerrado, regreso a patio y bodegaje. Estos posteriormente eh, en la parte de la liquidación de los tributos de importación a los tributos aduaneros, tienen que tener en cuenta algo, que aquí en Colombia, cuando tú importas, el valor que se toma es el que lo define el Incoterm-CIF, el Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. Allí lo que vale la carga con costo que yo pagué, le sumo el seguro y le sumo el flete, eso me va a dar un costo CIF. Ese costo CIF yo tengo que convertirlo a la tasa de cambio que está imperante en ese momento, que es la de normalmente es el último día hábil de la semana inmediatamente anterior. Entonces, a la hora de convertir eso, a eso es que le voy a aplicar el arancel al valoren o el gravamen al valoren, que es un porcentaje sobre ese valor. Entonces, aquí nos explica muy claramente
cómo se liquidan esos tributos de importación. Entonces vamos a suponer que haces una compra en China con un valor de $100. El transporte cuesta $10 y el seguro equivale a 5. Entonces, eso es lo que te da el valor CIF, costo seguro y flete, que esa carga o esa mercancía vale $115. Segundo, sobre este valor pagas el arancel porque el valor de la compra es de $15 al recoger todos los costos indirectos de la operación hasta su llegada a Colombia para tener en cuenta. A ese valor, el CIF, le sumas el arancel para liquidar el IVA, y es decir que si el arancel es el 10%, a 115 le saco el 10%, eso me da 11.5 y posteriormente se hace una nueva base de gravable, o sea, se reliquida y frente a eso se suma los 115 más los $11 que pagué por el arancel y eso es una base gravable que me da $126, ¿no? Esos $126 tengo que aplicarle el porcentaje del IVA y eso es lo que yo tengo que pagar. O sea, nosotros podemos mirar que el IVA se paga no con respecto al valor CIF, sino el valor que se suma del CIF más los aranceles que se pagaron. Entonces, estas son generalidades que nosotros vamos a encontrar aquí. Aquí, por ejemplo, conocer el proceso de importación, hacer el proceso aduanero para importar. Y esto es lo referente a, en el inciso que habla de lo que es la gestión logística, y aquí abajito podemos seguir transitando por todas estas etapas, ¿no? Por ejemplo, nos vamos al segundo inciso que es el transporte de carga para importación, ¿no? Aquí me dice conoce el proceso, entonces miren aquí, conoce el proceso, conoce este proceso. Entonces aquí hay un pequeño video. Este video podrá encontrar recomendaciones, vamos a verlo. Uno de los principales temas para tener en cuenta a la hora de importar o exportar es la distribución física internacional o DFI, que es el proceso logístico para situar un producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador. Para este proceso, lo primero que debemos tener en cuenta es el análisis de la carga, pues dependiendo de las características físicas de la mercancía como el volumen y el peso, se definen las condiciones de empaque, embalaje y transporte. Ten presente que entre más unidades puedas enviar, más se optimiza el costo. También hay que identificar si es una carga general, un alimento perecedero o mercancía de otra naturaleza, pues dependiendo de eso, se establecen las condiciones necesarias para el transporte. Por otro lado, debemos seguir algunas recomendaciones a la hora de elegir el modo de transporte. Lo primero es tener claro que la mayor parte de la industria de nuestro país se desarrolla en el interior, lo que implica costos como el combustible, peajes, entre otros, para llevar la mercancía desde la bodega o lugar de producción del exportador al puerto de salida, ya sea marítimo, terrestre o aéreo. También debemos tener en cuenta que según lo negociado, muchas veces debemos contratar el transporte en el otro país para llevar la mercancía entre el puerto de llegada en el exterior y el punto de destino final del comprador. Pero los procesos de distribución física en cada país son los mismos. Lo único que cambia son las leyes de aduana y los medios de transporte disponibles. Así que es fundamental conocer la ubicación exacta de comprador-vendedor en el otro país e identificar los puertos o aeropuertos más cercanos según la ciudad o región para poder tomar la decisión más acertada sobre el transporte de la mercancía en ese país. Otro punto importante es conocer bien el recorrido de la mercancía para así dar un tiempo de entrega más acertado. Si se envía por medio marítimo, el tiempo está sujeto al tránsito internacional, aunque es más barato, mientras que si se envía por medio aéreo, es más rápido pero más costoso y tiene menos capacidad de volumen. En general, los tiempos de transporte de mercancías son estimados ya que dependen de muchas variables, por ejemplo, las condiciones climáticas o el tráfico. Un tema para tener en cuenta es que el peso del contenedor se incluye dentro del peso total de la mercancía y sobre eso se hace el cobro. Debemos tener claro que la documentación se establece dependiendo del tipo de mercancía y el país de ingreso o salida. Y conocerla bien es fundamental para evitar contratiempos en el transporte de mercancía local
o internacional. Estas son algunas recomendaciones para minimizar los riesgos y costos en el transporte de la mercancía. Como se pudieron dar cuenta, pues fue muy claro. A la hora de que se van a liquidar los fletes en las importaciones, pues se tienen que tener en cuenta el costo del transporte internacional, incluidos los cargos, el costo de la operación portuaria, los costos tributarios, los costos de lanzamiento aduanero y los costos de transporte local. Los documentos de transporte que amparan la carga, pues se deben tener muy claramente bien definidos, donde el origen, el destino, quién es el embarcador, quién es el consignatario. Aquí es importante que ustedes sepan que dependiendo del modo de transporte que se va a utilizar, así se expedirán unos documentos de transporte. Por ejemplo, para el transporte marítimo, el conocimiento de embarque, en español, o BL. BL es la abreviación de Bill of Lading, pero normalmente ustedes lo van a encontrar como BL a la hora de hacer referencia al documento de transporte eh, en el transporte marítimo. En el aéreo se llama guía aérea o Airway Bill y en el terrestre carta de porte, ¿no? Estos documentos deben tener como mínimo los siguientes datos sobre la carga que ingresará al país: el tipo, número, las características del contrato de transporte, cuántos bultos, el peso, el volumen que corresponde a la carga, cuánto es el valor del flete, que se identifican también las unidades de carga cuando hubiera lugar a ello, y identificación general de la mercancía. Entonces, estos son aspectos que de mucha importancia a la hora de hacer el transporte de carga en la operación de importación. Aquí, aparte de esto, vamos a encontrar algunos aliados para el transporte de las importaciones. Entonces, aquí vamos a ver otro video muy rápidamente. A mí me pasó que nos llegó un contenedor con averías y aparentemente... A mí me pasó que nos llegó un contenedor con averías y aparentemente la mercancía pues se había dañado. Mi nombre es María Clara Correa Hernández, soy directora de compras y comercio exterior en Prodescar. Prodescar es una empresa comercializadora y productora de materias primas para la industria de alimentos. A mí me pasó que en una importación llegó un contenedor con averías. Pensamos que la mercancía se ha dañado totalmente, pero cuando llegó pues a la bodega comprobamos que gracias a las buenas prácticas de manufactura del proveedor estaba en perfecto estado. Gracias al buen embalaje de la materia prima, pues esta llegó en perfectas condiciones y así pudimos cumplir como con el tiempo de producción que teníamos establecido para entregar nuestro producto final. Si esto no hubiera pasado y hubiera llegado en malas condiciones, pues hubiéramos tenido que tener un plan de contingencia para mirar cómo íbamos a sustituir el producto o buscar otro proveedor en el momento que nos pudiera soportar esa necesidad. Una de las aprendizajes que tuvimos con esta experiencia es solicitarle al proveedor registro fotográfico tanto de las óptimas condiciones del contenedor como del embalaje de la mercancía para evitar que pasen este tipo de inconvenientes. Las recomendaciones para un buen tipo de embalaje no es solo que aparentemente esté en óptimas condiciones, también hay que tener en cuenta el medio de transporte, el tiempo de tránsito, el clima o las inspecciones por las que la materia prima va a pasar para que llegue en óptimas condiciones a su cliente final. Conoce más sobre la importancia del embalaje de la mercancía en la plataforma de comercio internacional de Bancolombia. Ok, entonces miren que aquí ustedes pueden tener acceso a mucha información, aparte de lo que es el transporte de carga. También esta guía nos muestra cómo evaluamos los operadores logísticos, así como nos dio una herramienta para evaluar los proveedores, también nos brinda una herramienta para evaluar nuestros operadores logísticos. Habla también del aseguramiento de la carga y la normativa que rige el transporte internacional. Quiero adelantarme un poco a todo esto y irme donde dice haz tu proceso aduanero, ¿no? Le voy a dar a clic aquí. Entonces aquí vamos a encontrar que vamos a hablar de las generalidades del proceso de importación, documentos de importación en Colombia y la gestión aduanera de importación. Vamos a darle clic acá y aquí me dice unos tips de suma importancia. Pues me dice que tenga en cuenta que algunos de los trámites que se deben realizar de manera previa a la llegada de la mercancía. Vamos a encontrar también otro tip que me dice
que recuerda que las importaciones, a diferencia de las exportaciones, generan tributos aduaneros, o sea, arancel e IVA. En su conjunto u otros se llaman tributos arancelarios o aduaneros. Eh, Aquí habla de generación de divisas. Aquí durante una importación, pues obviamente se tiene que tramitar el pago de ese proceso, del pago de la carga que yo importo. Entonces tengo que hacer el reembolso. El reembolso es pagar a mis proveedores a nivel internacional y para eso utilizo las entidades financieras como Bancolombia. Aquí me dice que otros costos de la operación que deben de tenerse en cuenta, que es la movilización, la apertura, el vaciado del contenedor, el cerrado del contenedor, el regreso a patio y el bodegaje de la carga, ¿no? Eh, Aquí hacen un tip muy importante y es la forma como se liquidan los tributos de importación a la hora de hacer la declaración. Ahí en el formato de declaración de importación hay una parte, como el formato viene en cuadritos, entonces hay una parte que habla de la liquidación de esos tributos. Aquí en Colombia, como utilizamos el tipo de arancel ad valorem, o sea, es un porcentaje que se le cobra al valor de la carga, pero ese valor está definido es por el costo CIF. O sea, ¿qué es costo CIF? Cost, Insurance and Freight, que viene siendo uno de los Incoterms 2020 que están imperantes en este momento, o términos de comercio internacional. Entonces, aquí en Colombia se liquida la base gravable a la cual se le van a aplicar los tributos aduaneros o los tributos arancelarios, se le van a aplicar es al valor CIF convertido a pesos a través de la tasa representativa del mercado, la cual es la del último día hábil de la semana inmediatamente anterior. Entonces, aquí nos muestra un ejemplo más ilustrativo. Entonces, vamos, primero supongo que haces una compra en China con un valor total de $100. El transporte cuesta $10 y el seguro equivale a 5. En total, si nosotros decimos cuál es el valor CIF de esa mercancía, me dice que son, en total yo pagué $115. Esos $115 los paso a pesos aplicando la tasa representativa que está en ese momento y a la hora de multiplicarlo me da en pesos. Eso me da X cantidad de pesos. A eso le aplico el porcentaje que dice el arancel de aduana de tributo. Vamos a suponer, en este caso, de esos $115, el arancel es del 10%. Ese 10% me está dando $11, o sea que en total, por ahora, esa carga se hace una nueva base de gravable, entonces a esos 115 le sumo $11 y me da 126. A esos 126 es a los que yo le voy a aplicar el valor del IVA. Y ese al final viene siendo el pago que se va a liquidar a través de la declaración de importación y que se paga en los bancos autorizados de la DIAN para liquidar eso. O sea, así es que eh, se liquidan los tributos en Colombia, entonces es fácil que ustedes lo necesiten y puedan manejar. En esa fase de las generalidades del proceso, pues, ¿qué documentos de importación se necesitan para importar en Colombia? Aquí, los documentos para la nacionalización de mercancía, aquí lo dice, por ejemplo, documento de transporte. Hay que hacer algo, dependiendo del modo de transporte que se va a utilizar, así nacerá el documento de transporte. Entonces, en el comercio exterior, el comercio internacional, nacen muchos contratos. Hablábamos anteriormente de lo que era el contrato de compraventa internacional, la cual es el contrato que hace el comprador o el importador con el vendedor, donde cada uno se obligan, uno, a entregar la carga o la mercancía según las especificaciones del comprador, y el comprador lo que hace es que paga el precio solicitado por el vendedor. Ese es el primer contrato que nace en el comercio. Segundo, aparte de eso, yo tengo que transportar la carga o trasladarla del país de origen a un país destino. Para eso yo busco empresas transportadoras. Pero dependiendo del modo que vaya a utilizar, ahí el contrato se llamará de diferente forma. Entonces, si voy a utilizar el transporte marítimo, que normalmente el 90% de la mercancía que se mueve a nivel internacional se mueve por agua, por los mares, entonces el contrato que se hace entre un embarcador o un cliente de una carga o una empresa marítima, ya sea una naviera o un agente de carga internacional,
ese contrato se llama BL por sus siglas en inglés, que es Bill of Lading, y en español se llama conocimiento de embarque. Pero si el contrato lo hago a través del transporte aéreo, el documento de transporte se llama guía aérea. Y a su vez, para el transporte terrestre se llama carta de porte. Todos los documentos pues deben cumplir una característica muy importante, y es cuánto se paga en flete, la identificación de la mercancía que recibió el transportador, la identificación de la unidad de carga si se hace necesario, cuáles son las características del contrato de transporte, como por ejemplo las cantidades, los bultos, el volumen de la carga, y así como qué otros documentos consolidadores utilizan. Entonces miren que estamos hablando ya de dos contratos: contrato de compraventa internacional, contrato de transporte. Entonces, cuando se hace el contrato de transporte, nace también el contrato de compraventa internacional. Es una obligación del vendedor de la mercancía expedir la factura comercial como base para la negociación. Entonces, estos documentos se convierten en documentos soportes para realizar el proceso de importación en Colombia. Soportan la declaración de importación. Entonces en algunos casos me piden el contrato de compraventa internacional, pero también obligatoriamente tengo que tener contrato de transporte, tengo que tener factura comercial, tengo que tener el seguro, los vistos buenos a que me dice el arancel de aduanas que debe tener el producto que voy a importar, y otros documentos que se hacen necesarios, como por ejemplo el mandato aduanero, como por ejemplo la declaración andina del valor, la cual, si la importación tiene un valor superior a $5,000, pues se debe hacer una declaración andina del valor. ¿Qué otro documento? Pues si hay alguna inspección previa, tienen que hacerse pruebas de origen animal, o sea que ya hay unas especificaciones muy técnicas a la hora de que ese producto vaya a entrar al país. Todo eso lo encontramos, ¿dónde? Lo encontramos en el arancel de aduanas, y qué documentos pueden solicitarme como certificaciones, vistos buenos, entre otros. Entonces, estos documentos son de suma importancia para yo poder importar un producto en Colombia. Si me hace falta alguno de ellos, no puedo hacer ese proceso. Entonces, aquí vamos a ver este video. Bueno, se los recomiendo para no hacer el video muy largo, pues este va a ser el último video que voy a presentarles, como los errores aduaneros más cotidianos. A mí me pasó que en la descripción de un producto del maní en una importación no fuimos tan específicos y estuvimos a punto que nos la incineraran. Soy Darío Sema, gerente de Comsemar SAS, importadora de alimentos, básicamente maní, hace aproximadamente 18 años. Hemos importado de China, India, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá. A mí me pasó que, a pesar de la experiencia que tenemos en importaciones de tantos años, por una descripción no tan correcta de una mercancía, estuvimos a punto que nos la incineraran una de las entidades del Estado. Finalmente logramos solucionar este inconveniente haciendo una corrección, pero pues esto nos llevó realmente a que tuviéramos que tener unos sobrecostos por el tiempo que estuvo la mercancía en puerto hasta que logramos corregir este error. La enseñanza fue que teníamos que ser muy precisos en la descripción del producto en cada importación, estar muy atentos, muy pendientes a la descripción para que no volviera a sucedernos este inconveniente. Considero que de los errores más comunes que se pueden cometer en el comercio exterior son, en primer lugar, no dar una adecuada descripción al producto. Esto nos puede llevar a sanciones o que nos graben con aranceles de los cuales no considerábamos nosotros que fuéramos a pagar. En segundo lugar, tenemos los costos de nacionalizaciones, en los cuales la mayoría consideramos que solo se pagan a entidades del Estado, cuando hay costos adicionales como transporte, bodegajes, gastos de la gente de aduana y demoras de pronto en devolución de contenedor. Todo esto hace parte de los costos de importación en los puertos como tal. En tercer lugar, tenemos la posición arancelaria, que debe ser
adecuada dependiendo del producto como tal que traigamos, porque esto nos puede causar sanciones, inclusive decomisos de la mercancía o reexportaciones de nuestros productos en caso dado. Conoce más información de los procesos aduaneros en la plataforma de comercio internacional de Bancolombia. Ok, entonces, como se pueden dar cuenta, son experiencias de empresarios y nos dan recomendaciones para tenerlas en cuenta y no caer en esos mismos errores, ¿no? Ahora vamos a la parte que dice gestión aduanera de la importación. Entonces miren que aquí aparece inspección previa de la carga. Antes de, pues, aquí hace una descripción completa, trámites aduaneros. Aquí es bueno que la lean y tener en cuenta para no hacer ese proceso. Y miremos la declaración de importación ante la DIAN, que la hace quién, dependiendo qué tipo de carga sea o cuánto sea su valor, ¿no? Entonces la presentación de la declaración aduanera, pues obviamente este documento indica el régimen aduanero específico, se presenta ante la DIAN, ya sea a través de los sistemas informáticos, lo que se llama el sistema informático de la DIAN, como es a través del MUISCA que ellos utilizan. Los documentos soporte de la declaración, pues como se lo había dicho antes, está obligado a presentar ante la autoridad aduanera los originales de los siguientes documentos. Miren que aquí habla de factura, documento de transporte, prueba de origen, certificado de sanidad, si los hay, lista de empaque, que es un documento que acompaña a la factura comercial, el mandato otorgado a la agencia de aduana, declaración anual del valor siempre y cuando el valor de la carga sea superior, igual o superior a $5.000, y la certificación de marcación física, entre otros. Esa parte de la aceptación se tiene aceptada cuando el sistema verifica la inexistencia de causales que están establecidas en el decreto 1165, que es el estatuto aduanero que se estableció en el año 2019, y asigna un número en el cual se autorice la impresión de la declaración y se le dé el levante a la mercancía, ¿no? Esto es algo muy importante. El mismo sistema te puede autorizar pueden haber tres condiciones a la hora que el mismo sistema determine. Te puede dar una autorización de levante automático, o sea que no hay necesidad de hacer inspección, ningún tipo de inspección, o en su momento puede decirte que se haga una inspección documental, o lo más grave o lo más tedioso es que te mande a hacer una inspección física de la mercancía. Entonces, los inspectores aduaneros van directamente a la mercancía y le hacen una revisión. Posterior a ello, pues se le da la autorización del levante a través del servicio informático electrónico y permite que usted como declarante pues disponga de la carga como tal. Sí, debes imprimirla, firmarla y subirla al depósito para que le entreguen la carga. Señores, y este es un proceso ya bastante bueno. Nosotros tenemos que seguir profundizando, pero quería mostrarle a ustedes que existen muchas herramientas para que ustedes estudien, para que ustedes consulten. Me tomo la tarea de hacer este video para eso, explicándole más a profundidad la herramienta y ojalá la consultemos. Posteriormente voy a hacer un video utilizando la guía que nos da oportunidad de acceder ProColombia para hacer el proceso de exportación. Entonces, no siendo más aprendices, ojalá este video les haya gustado y estaremos en contacto con sus inquietudes. Muchas gracias y Dios me los bendiga.